Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá va el tercer video que hace tiempo que había dejado de grabar por distintas cuestiones, porque no me hacía el momento para pensar, para escribir, para grabar, etcétera. Así que bueno, acá vamos con el tercer video. Bueno, un poco, como siempre, retomando lo que venía mencionando en los videos anteriores, en el segundo, en el anterior, había terminado hablando de lo que era la escucha y las interpretaciones del analista como diferentes a las de un amigo, a las que pueda hacer un amigo, porque mencionaba esto de, bueno, porque uno va a un analista y no conversa con un amigo, por ejemplo. Entonces ubicaba un poco este punto y también terminé hablando de lo que es la voluntad. ¿Sí? Entonces un poco la idea es retomar algo de esos puntos. Hay una idea así imaginaria, digamos, o lo que se cree, de que un psicólogo te diría cosas que un amigo no se atrevería a decirte, cosa que esto es cierto en algunos puntos, en algunos aspectos y en otros no, porque lo cierto es que hay amigos que te cantan la verdad o te dicen cosas a pesar de que uno no quiere oírlas. Me parece que por ahí en lo que se podría diferenciar esto de lo que diría un amigo, de lo que diría un analista, es que el analista busca partir de busca que a partir de sus intervenciones el paciente o la persona que tenga enfrente pueda escuchar eso que está diciendo, que pueda ubicar la causa de su sufrimiento, que pueda ubicar las causas de sus angustias, que no se quede enrollado con la situación o con lo anecdótico. Por ejemplo, eh, si una amiga me dice determinada cosa y yo me enojo, yo me ofendo, o me dice determinada cosa y yo me angustio, el problema no es la amiga en sí, sino que tal vez ella dijo algo que a mí me terminó resonando o me terminó removiendo en determinado aspecto de mi vida. Entonces, se trata por ahí, pues no sé si les ha sucedido a ustedes, que bueno, cuando uno le cuenta a algún amigo, como que un amigo se apasiona y es como que se pone casi en el lugar de uno, que es lo que Lacan, bueno, habla como de esta relación casi en espejo. Pero bueno, es muy complicado tener como cierta distancia o cierta objetividad respecto de un amigo, más allá de que uno a veces en sus consejos intenta. Es como que uno como que lo vive en carne propia, entonces se queda por ahí enrollado con la situación en particular, con qué guacha esta amiga, etcétera. Entonces, por ahí, me parece que la diferencia es que el analista, porque tampoco se trata de, bueno, un amigo te quiere más que tu psicólogo, digamos, porque también lo cierto es que uno como analista quiere a sus pacientes o les tiene aprecio, bueno, es lo que se conoce como la transferencia en el dispositivo, digamos. Entonces tampoco es que va por ahí, sino que por ahí las intervenciones de un analista buscan apuntar a esto, a que no se quede el paciente enrollado o agarrado de la situación o de lo mala que fue esta amiga, sino de poder ubicar cuál fue lo que resonó, lo que hizo que uno se angustie o se enoje o se ponga mal. No se trata tampoco de que no nos enojemos con esta amiga, ni que la mandemos a la miércoles si nos ofendió o no nos gustó lo que nos dijo, pero sí, además de eso, poder ubicar, bueno, qué fue lo que hizo, qué fue lo que removió de esas palabras en uno. Entonces, de eso un poco se trata, de que también las interpretaciones del analista hagan resonar ese punto, que el paciente pueda ubicar esas cosas, que pueda escuchar eso que está diciendo. Pero porque además poder ubicar esas cosas es lo que a nosotros en el espacio nos permite trabajar, nos permite, nos abre la posibilidad o intentar hacer algo con eso. En cambio, a la amiga o a las parejas o a la familia, ya como algo más ampliado, no lo vamos a poder cambiar, incluso desde el dispositivo mismo no vamos a poder cambiar a la gente, tampoco se trata de eso, pero sí poder ubicar o sí poder trabajar con ese que está en el espacio.
No los vamos a poder cambiar, salvo que ellos también se analicen y tengan su espacio. En ese punto capaz que algo se podría hacer. Bien, por otro lado, esto que estoy diciendo se articula también con lo que son, que es una pregunta recurrente que a mí me parece maravillosa, digamos, que se haga, que es la pregunta respecto del tiempo de las sesiones y volvemos con esto de, porque se articula con las interpretaciones de un analista. Yo particularmente les digo a mis pacientes que el tiempo de las sesiones es un tiempo variable. Esto se debe a que no puedo decirle a alguien, mira, el tiempo que vos tenés destinado para estar acá es tanto. Digamos, yo no se lo puedo cronometrar. No se lo puedo decir de antemano. Por eso siempre digo que el tiempo de las sesiones son variables. Eso, el tiempo en la sesión, lo va a determinar lo que es el inconsciente del paciente. Hay una frase que dijo un docente de un posgrado que estoy realizando en clínica psicoanalítica, que él decía, era una frase respecto del corte de la sesión, o sea, cuando la sesión finaliza, y él decía que el corte de la sesión siempre lo pone el sujeto mismo, incluso hasta cuando no se da cuenta. Y esto me parece espectacular, porque ahí hay algo o hay una referencia a algo del inconsciente que está funcionando. Con el famoso no darse cuenta. Hay algo del inconsciente que tiene como esa relación de no darse cuenta. Esto también hace alusión un poco a lo que yo decía en el video anterior en relación a la voluntad. Porque no se trata, a pesar de que a veces se cree que es así, pero no se trata de que el sujeto sufre porque lo hace adrede o porque no le echa suficientes ganas para sentirse mejor o porque si hiciera tal cosa estaría mejor. A veces no se trata de eso, o porque como no hace estas cosas entonces no se mejora. A veces no se trata de eso porque no es algo voluntario, sino que es algo inconsciente, es algo, como les decía, de lo que uno no se da cuenta. De todos modos, lo cierto es que uno es responsable de su propio inconsciente, de sus actos inconscientes, de sus conductas inconscientes. Por eso existe el análisis e intentamos abordar ese punto, porque si no, imagínense que si el inconsciente fuese algo que no se podría hacer absolutamente nada ante eso, el psicoanálisis no existiría y estos espacios en donde se pueden hacer análisis tampoco existirían. Freud hablaba de lo que es la extraterritorialidad, de que el yo del sujeto es dominado por algo que lo habita y que el yo no puede hacer nada ante eso. Él como que, porque cuando Freud empieza a descubrir como el ámbito del inconsciente, se da cuenta de esto, porque él decía, bueno, ¿cómo puede ser que una persona ubica esto, se da cuenta de esto y esto sigue pasando? Bueno, es por esa extraterritorialidad o en otros momentos habla como una especie de parásito que habita en el yo del sujeto y un poco lo que él propone, que es lo que intentamos hacer en estos espacios, es que el análisis trata o intenta poder hacer algo con eso extraño que nos habita, poder hacer algo de la mejor manera posible. Porque tampoco se trata de que eso desaparezca de la vida de uno, sería imposible. Además, me parece que sería como hasta despersonalizar a alguien, como arrancarle esos pedazos de su ser. Porque también lo cierto es que los síntomas, los miedos, las angustias, los sueños, el sufrimiento en general, cumplen una función determinada en la vida de un sujeto, en la vida de cada quien. Entonces, se trata más bien de poder ubicar cuál es la función que cumple eso en la vida de alguien y en todo caso poder hacer con eso de un modo distinto, poder hacer con eso de una manera diferente, que no sea tan... Hay una frase de Lacan que a mí también me parece, ahora no la tengo exactamente recordada así como para citárselas, pero que es eso, digamos, si hay una función o si el psicoanálisis viene a cumplir una función en la vida de la gente, es que la vida
de cada quien sea un poco mejor, o sea, menos traumática, o alguien pueda vivir la vida un poco mejor. Y de eso se trata. Esto de cómo hacer para, con esas cosas que uno ubica, hacer de la mejor manera posible o hacer algo distinto con eso, es algo que tampoco es que vamos a encontrar en Google. O sea, no es que uno dice, bueno, yo le tengo miedo a salir a la calle, entonces busco cómo hacer y hago una serie de cosas. Hay gente que funciona, de hecho hay terapias que funcionan de ese modo, pero hay gente a la que no le funciona eso, porque también lo cierto es que somos todos distintos, somos todos singulares, somos todos particulares, lo que me pasa a mí no es lo mismo que le pasa al otro, incluso aunque sea el mismo miedo, por ejemplo, o la misma angustia ante determinadas cosas no es exactamente la misma. Entonces, lo que me sirve a mí no le va a servir a esa otra persona. Ese es un riesgo, digamos, o es un problema cuando se intenta masificar o generalizar o universalizar todo, porque a mi parecer eso arrasa con la subjetividad de las personas, con la subjetividad de cada quien. ¿Sí? Es un gran problema hoy por hoy, sobre todo de lo que es el discurso científico y el discurso capitalista, en donde se intenta hacer un igual para todos, porque a veces, bueno, no son las mismas características, no son las mismas posibilidades, no son las mismas historias de vida, etc. No me voy a meter mucho en esto, pero por ahí si les interesa, Lacan en el seminario, hay un seminario que él da, que es el seminario número 17, en donde habla de los distintos discursos y hace todo un análisis y un trabajo sobre ellos, que dentro de esos discursos están estos dos, el discurso científico y el discurso capitalista. Bien, volviendo entonces, si nosotros en el espacio analítico, en el espacio en donde uno va a hacer un psicoanálisis, trabajamos con el inconsciente y trabajamos con el tiempo del inconsciente, Lacan nos dice que el inconsciente es fugaz, o sea, es algo que en el instante que se abre, en el instante siguiente se cerró. Esto es mejor ejemplificado con, sobre todo con el fallido o el lapsus, eso que cuando uno quiere decir una cosa y utiliza otra palabra que se equivoca. Ok, bueno, eso es, así es mejor ejemplificado el tiempo del inconsciente, es como que es un segundo, digamos. Por ahí también otro ejemplo puede ser el chiste, que son como esas cosas así rápidas o esas cosas que a uno se le escapan, o la típica sensación, como decíamos antes, del no me di cuenta. Entonces, si el tiempo del inconsciente es fugaz, ¿no? Nosotros podemos trabajar con el paciente con determinada hora reloj. Me parece que ese es el punto que nos tenemos que empezar a preguntar y como el punto más delicado, porque si el tiempo es del inconsciente o el tiempo es subjetivo y tiene como estas características, no se condice con lo que es el tiempo cronológico. Entonces, por eso el tiempo de las sesiones son variables, porque es un tiempo que no tiene nada que ver con lo cronológico del reloj o de las horas, sino que tiene que ver el tiempo de las sesiones con el tiempo subjetivo, con el tiempo del inconsciente, con el tiempo, para decirlo más sencillo, con el tiempo de esa persona que trabaja en ese espacio. De esto también, por ejemplo, dan prueba lo que son los sucesos importantes de la vida de alguien, los traumas o los duelos o las separaciones o las pérdidas. Nunca dependen del tiempo cronológico, sino del tiempo subjetivo. Esto, algo que sucedió hace tanto tiempo atrás, bueno, Freud lo decía con estos términos también, el trauma, por más que haya sucedido, no sé, hace millones de años atrás, siempre tiene carácter de presente. Entonces, hay algo que no depende del tiempo reloj, del tiempo cronológico. Y eso es un poco lo que sucede en las sesiones en el espacio del consultorio. Entonces, por otro lado, sí, en esto que les decía, si las interpretaciones apuntan al que el sujeto escuche lo que está diciendo, que pueda trabajar sobre eso, que pueda ubicar las causas, etc. Esto no es algo que se pueda hacer en un tiempo cronológico, digamos, volvemos a lo mismo, porque
el riesgo de que las sesiones se extiendan más allá de ese tiempo, del tiempo subjetivo, del tiempo del inconsciente, del tiempo en el que el paciente está trabajando sobre eso que está diciendo, ubicando cosas, el riesgo de que el tiempo de la sesión se extienda más allá de eso, es que se transforme en una charla, digamos, en una conversación. Y ahí ya no se está trabajando, ahí se está charlando, se está conversando cuando uno conversa con cualquier persona. Y a mí, en lo particular, me parece que eso es estafar al paciente que viene al espacio a analizarse, al paciente que viene al espacio a trabajar, a poder cambiar algo de su sufrimiento, a poder estar mejor. Si uno se pone a charlar, me parece que en ese punto es estafar esas cosas. Incluso esto del tiempo también es algo que es para la clínica con niños. Eh, lo cierto es que cada analista tiene su estilo, tiene sus modos en la clínica y que probablemente si van a 2 psicoanalistas, con los 2 va a ser algo totalmente distinto. Pero en la clínica con niños también, yo particularmente, el tiempo de las sesiones es variable. Porque a mí me sucede, por ejemplo, que en las primeras sesiones por ahí nos lleva un poco más de tiempo, porque el niño, que también es con un adulto, hasta que entra en confianza, hasta que empieza a contar su vida, empieza a contar sus cosas, o las cosas que lo ponen mal, o las cosas que no le gustan, o las relaciones con sus amigos, o sus padres, etcétera. También por ahí en las primeras sesiones, hasta que se hallan en el espacio, o quieren jugar, o traen sus juguetes, o dibujan, o cosas así. Pero después, a mí particularmente me sucede que al cabo de un tiempo hay niños que vienen y como que ya van agarrándole la dinámica o le van encontrando con qué se sienten más cómodos o a qué va la cosa, porque también lo cierto es que es un riesgo cuando los niños vienen al consultorio que no crean que es ni un pelotero ni que vienen o que vienen a una guardería, que uno los va a cuidar porque sus padres se tienen que ir. No, vienen por un tema en particular y ese tema en particular hay que trabajarlo, porque si no también eso es estafar, digamos. O sea, porque vos tenés las entrevistas con los padres, te dicen, bueno, yo quiero traer a mi hijo por esto, y que vos te pongas a jugar ahí sin ningún tipo de sentido, eso también, digamos, es estafar. Entonces, les decía, a mí en lo particular me sucede que hay niños que ya vienen hace un tiempo y que vienen y quieren hablar de una cosa en particular, o algo en relación a la escuela, o algo en relación a sus padres, o algo en relación a los amigos, o al deporte, o a lo que sea, quieren hablar de eso y tenemos un ida y vuelta. Y para ello ya terminó la sesión, es más, a veces me dicen explícitamente, bueno, ya me puedo ir, porque a veces esto se quedan o ya se quedan pensando en algo o ubicaron en dónde estaba el problema o se quedaron con algo que quieren ir a poner a prueba en ese tema en particular. Eso sucede también, por eso yo no le puedo decir a los padres, bueno, vengan, deje a su hijo una hora, porque a veces el tiempo, el tiempo del niño, el tiempo de esa persona en particular no lleva una hora. A veces lleva menos, a veces lleva más. Digo, el tiempo es variable. Respecto de esto que les decía del ida y vuelta, también me parece que es un punto importante porque también hay como otra idea de que el psicoanalista es ese personaje que se queda callado, que no habla en las sesiones, que te tiene 10 minutos reloj y listo, y se terminó. Lo cual eso también es un problema, digamos, porque cuando cuando uno sale con la sensación de, bueno, me tiene 10 minutos siempre, ya como que el efecto no es el efecto que tendría que tener, digamos. Es cierto que los silencios, vamos a decir, por parte del analista, a veces son interpretaciones o son modos de interpretar, pero que van en ese sentido, de generar un espacio, de generar un vacío para que el paciente, pues a veces si no el paciente está hablando y como que no está escuchando lo que está diciendo, y a veces está diciendo cosas muy importantes, entonces el silencio a veces, también insisto, depende de los estilos del analista, funcionan de ese modo, digamos, de hacer un vacío para que el paciente pueda escuchar eso que está diciendo o
Al contrario, para que pueda seguir hablando y que pueda seguir relatando lo que está queriendo contar o por qué está queriendo contar eso. Pero el silencio sin ningún tipo de efecto es porque es una interpretación mal hecha, digamos, o sea, no tiene ningún sentido. No sirve de nada. Igual, este punto en particular me parece que da para hablar un poco más, así que si les parece, dejo por acá hoy el video y la próxima vez en todo caso sigo retomando este punto. Les mando un cariño a todos.